Capítulo 2. El camino de Perón, abril-septiembre 1945. Apartado 1. Retornemos ahora unos meses atrás, a abril de 1945, para ver de qué manera enfrentaba Perón las crecientes dificultades que erizaban su camino hacia la presidencia. Porque el panorama del coronel se estaba ensombreciendo lenta y perceptiblemente. Es cierto que en ese momento dominaba el gobierno como nunca. Su único posible rival, el coronel Enrique González, inteligente y ambicioso, no había encontrado una base operativa como la que su colega había conseguido montar en la Secretaría de Trabajo y Previsión y ya estaba fuera de carrera. El general Enrique Perlinger, que desde el Ministerio del Interior le opuso una sorda resistencia, había sido reemplazado por el contraalmirante Teissere a mediados de 1944, y por intermedio de este sumiso comodín, Perón controlaba varias intervenciones provinciales, empezando por la de Buenos Aires. El presidente Farrell, que probablemente no simpatizaba en lo íntimo con su vicepresidente, estaba dispuesto a no cerrarle el camino de sus ambiciones. En el peor de los casos, adoptaría una actitud prescindente frente a cualquier vuelco de la situación y, sobre todas las cosas, haría lo que el ejército le indicara. En el plano gubernativo, pues, Perón tenía casi todos los hilos en las manos y, dentro de ciertas limitaciones obvias, estaba en condiciones de orientar a su arbitrio la política oficial. Pero ocurría que el margen de maniobra del gobierno de facto se estrechaba cada vez más. En mayo debieron cubrirse 3 ministerios carentes de titular desde la crisis provocada por la definición internacional de febrero. Los nuevos ministros no significaban nada y su promoción carecía de signo político. Era un claro indicio de que el gobierno de facto disponía de muy pocas barajas a esta altura del juego. Sí, Perón manejaba totalmente el gobierno, pero el gobierno de facto estaba agotando las últimas etapas de la dinámica puramente revolucionaria, y para agravar la situación se advertía claramente que había 2 terrenos en los cuales crecían las dificultades. Eran precisamente los terrenos por los que el gobierno de facto debía transitar para marchar a una salida constitucional. Porque era en lo militar y en lo político donde comenzaba a empantanarse el impulso con que Perón había comenzado su carrera hacia la presidencia. Era palpable que su persona no despertaba en los cuadros militares la adhesión que suscitara un año atrás. A mediados de 1944, Perón provocó, o al menos no impidió, la disolución del GO, la logia indispensable para tomar el poder y afirmarlo, ya resultaba un peso molesto, una instancia ante la cual debía someter sus movimientos. La liquidación de la logia había ampliado, indudablemente, su capacidad de maniobra, pero provocó resentimiento entre los oficiales que antes se habían sentido partícipes del movimiento revolucionario y ahora veían claramente que éste se encauzaba en función de las intenciones políticas de Perón. Además, las humillaciones que había soportado el país en el marco internacional repercutieron dolorosamente en los cuadros militares, originando un amargo sentimiento de frustración cuyo destinatario era, naturalmente, Perón. Y un elemento más incidía en la creación de la resistencia que se estaba articulando lentamente en el ejército, su relación amorosa con Eva Duarte. Desde los primeros meses de 1944, esta liaison era notoria y para muchos de sus camaradas inaceptable. Que este coronel viudo recreara su cuarentena con una actriz era irreprochable e incluso estaba dentro de las más prestigiantes tradiciones del oficio. Me reprochan que ande con una actriz. ¿Y qué quieren? ¿Que ande con un actor? Solía bromear Perón con grueso humorismo cuartelero. Pero que se exhibiera públicamente con ella, la presentara a sus amigos, viviera en su casa y la hiciera participar en algunas oportunidades en sus tertulias políticas, ya era atentar contra la ética militar. Estos elementos, sumados a la intensa acción psicológica alimentada desde los sectores sociales afectados por las medidas promovidas desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, así como una profusa prensa clandestina que alimentaba con hechos, reales o inventados,
todo el arsenal de ataques contra Perón, hacían cada vez más ancha la brecha entre este y los elencos de jefes y oficiales. Este gradual desapego se evidenciaría físicamente meses más tarde, en ocasión de la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, realizada el 6 de julio, como ya se ha visto. Desde luego, Perón seguía contando con muchos y muy buenos amigos en el ejército. Su cargo en el Ministerio de Guerra lo habilitaba para estar al tanto de la evolución de las actitudes de sus camaradas y un grupo de fidelísimos oficiales cuidaba sus espaldas en el orden militar desde el edificio de Viamonte y Callao. Pero no ignoraba que la creciente frialdad de los cuadros podía desembocar en cualquier momento en una encrucijada política. Para impedirlo necesitaba producir hechos positivos. Y era este, justamente, el otro terreno fangoso que cada vez se le hacía más pesado. El vuelco masivo del radicalismo hacia el oficialismo había fracasado. Perón era demasiado hábil para formular un ofrecimiento público a un partido cuya dirección no lo quería. No podía correr el riesgo de un desaire de este tipo. Se había limitado entonces a seducir individualmente, hombre, a algunos dirigentes. Algunos habían llegado vía forja, otros traídos por algunos interventores federales que le respondían plenamente, como Bramuglia, que a pocas semanas de iniciar su gestión tuvo una entrevista con Ricardo Balbín, y otros dirigentes del radicalismo revisionista, a quienes les ofreció las situaciones comunales de todo Buenos Aires. Ellos aceptaron, Balbín con la salvedad de que no apoyaría a un candidato presidencial militar, pero el hecho de que la provincia estuviera conducida por comisionados de origen radical no significaba que Perón estuviera en vías de formar un partido propio. Fuera del aporte de algunos dirigentes del interior, con significación política local pero sin dimensión nacional, nada había logrado. Y aún tenía la sensación de que muchos de los dirigentes volcados al colaboracionismo estaban especulando con la mayor frescura. Obtenían del oficialismo todo lo que podían, nutrían sus clientelas electorales, pero estaban dispuestos a volcarse hacia cualquier posición en cualquier momento. Creían hacerle un favor a Perón al arrimarle su apoyo y sacarle nombramientos. De ninguna manera se consideraban desvinculados del radicalismo. Más bien, esperaban que un movimiento de arrastre iría arrimando a la UCR hacia el oficialismo, y de este modo las actitudes individuales que iban adoptando quedarían eventualmente justificadas. Pero además de este fracaso, Perón debía computar en estos primeros meses del 45 otras limitaciones políticas. Los nacionalistas lo odiaban, lo consideraban un traidor. De los partidos tradicionales no había llegado nadie, salvo algunos socialistas que, como ya se ha señalado, estaban cerca del oficialismo en función de sus responsabilidades gremiales. Hasta entonces, y varios meses después, ningún argentino osaba denominarse peronista. Lo peor para Perón era que el territorio político se le estaba achicando de manera alarmante. Las vagas declaraciones oficiales sobre elecciones debían concretarse cada vez más. La situación internacional no dejaba mucho margen para evasivas. Sin apoyo entre los partidos tradicionales ni de un movimiento popular nuevo, el tiempo de Perón estaba estrechamente vinculado a la duración de su control sobre el ejército. Solo una circunstancia jugaba a su favor en este terreno: la certeza existente en los cuadros militares de que una elección, en las condiciones vigentes, no haría más que retornar al régimen anterior a la Revolución del 43, con alguna variación formal de elencos y rótulos. Es decir, que la convocatoria a elecciones, estamos hablando de abril de 1945, significaba el fracaso de la revolución y de las Fuerzas Armadas que la habían avalado. Y esto no lo podían admitir los jefes y oficiales que, aunque no se sintieran entusiasmados por Perón, no podían aceptar que la institución pasara por la humillación de regresar mansamente a los cuarteles dejando que todo volviera a estar como antes. Los sentimientos antimilitaristas de la oposición, apenas velados en documentos públicos, tendían por reacción a que el ejército viera el problema político como una cuestión de defensa propia. Más que defender al régimen de facto o a Perón,
Los jefes y oficiales de 1945 trataban de salvar el prestigio de las Fuerzas Armadas, cuyo destino parecía unido al destino del gobierno que era su criatura. Perón tenía que descongestionar con urgencia el ambiente militar. El 23 de abril produjo un hecho importante en ese sentido. Distribuyó a la prensa una declaración en la que aseguraba no aspirar a la presidencia. Agregaba: me opondré enérgicamente a todas las gestiones que se puedan hacer para erigirme en candidato. La declaración añadía una serie de conceptos ya repetidos en anteriores oportunidades sobre la necesidad de mantener las conquistas sociales de los trabajadores y abrir una nueva era política en el país. ¿Era sincero Perón? Probablemente no. La declaración se emitió fríamente, por escrito y como de mala gana. No tuvo el resonante marco que podía haber acogido un renunciamiento como este. Por otra parte, los conceptos que incluían sugerían tácitamente la condición de que un hombre de la revolución debía promover la trascendencia institucional posterior a la obra realizada por el gobierno de facto. Además, el momento en que se emitió la declaración era particularmente delicado para el régimen militar, a pocos días de la misión Warren, que había llegado a sustanciales acuerdos con el gobierno argentino en materia económica y de equipamiento, cuyo cumplimiento estaba condicionado notoriamente a la rápida normalización del país. El deshielo diplomático se estaba produciendo aceleradamente y el gesto de Perón tenía para él una ventaja. Postergaba por decisión espontánea una interpelación de sus camaradas que tenía que llegar fatalmente y le permitía seguir actuando como un verdadero aspirante a la presidencia, amparando sus reales intenciones en la palabra empeñada. Total, los hechos a veces arrasan las palabras. Lo que parece seguro es que no me dio ninguna presión militar u oficial para que Perón formulara su sorpresiva declaración. En el ya mencionado folleto ¿Dónde estuvo? Component Placement transcribe Bill de Caledonia la explicación que dio Perón al hecho. Yo fui el primero en condenar una candidatura oficial. Cuando aparecieron los primeros indicios que me sindicaban como tal candidato, reunido con Mercante, resolví poner fin a las especies circulantes con una declaración decisiva en la que negaba en forma absoluta la veracidad de tales afirmaciones y desautorizaba a quien girara mi nombre en tal sentido, condenando abiertamente la posibilidad de candidaturas oficiales que representaran la continuidad del gobierno como imposición del mismo y no de la voluntad popular, dentro de la cual el ejército jugaba un rol como fuerza también popular. Hice publicar tal declaración en los diarios. Y agrega: esta declaración fue personal. No soy hombre de dejarme imponer nada. Esto último parece haber sido cierto. Dentro de la estrategia de Perón, lo mejor que podía hacer en ese momento era manifestarse públicamente ajeno a la eventual carrera presidencial para prepararse a ella sin interferencias prematuras. Pero a medida que crecía la osadía opositora y que el gobierno de facto se veía obligado a seguir abriendo compuertas al tempo político, Perón sentía que se le iba estrechando el cerco. La llegada de Braden y su actividad ulterior lo habrían de colocar en un enfrentamiento difícil, pero al mismo tiempo contribuiría a definir líneas políticas. En esta emergencia, Perón estuvo brillante. Como lo hizo en otras ocasiones de la vida, resolvió atacar. Quedar a la defensiva era dejarse acorralar. La única salida era bajar la cabeza y embestir hacia el cerco para romperlo. La indecisión radical, el cada vez más desganado apoyo militar, la limitación del terreno de maniobras del gobierno lo obligaban a un solo camino: crear un gran movimiento popular. Tenía la base, la Secretaría de Trabajo. Tenía algunos dirigentes y disponía de los recursos del Estado. Con esos solos elementos no se fabrica un movimiento auténticamente popular. Pero pueden ayudar mucho si se los maneja con habilidad y decisión. Perón lo hizo mientras seguía acentuando sus profesiones de fe irigoyenista ante los políticos que lo visitaban más o menos clandestinamente, radicalizaba su posición en el terreno social. Era la única forma de movilizar las masas que hasta entonces lo veían con simpatía pero sin fervor.
En esta intención, el discurso que pronunció el 1 de mayo, ante una concentración bastante apreciable de trabajadores reunidos frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión, fue un aporte importante. Leído casi un cuarto de siglo después, no es posible negar que las palabras de Perón contenían conceptos de verdadero estadista. Habló del estado en que se debatían los trabajadores antes de 1943 y recordó que aunque existían algunas leyes que reconocían sus derechos, era tan inextricable el cúmulo de trabas que obstaculizaban su ejecución que podía decirse que esas normas no se cumplían. Yo he removido ese estado de cosas, declaró Perón enfáticamente, y si por haber salido en defensa del derecho de los hombres que trabajan, mi nombre ha de ser execrado por los que vivían felices con la infelicidad de cuantos contribuían a levantar e incrementar su fortuna, bendigo a Dios por haberme hecho acreedor a tal execración. Habló después de política. Es preciso insistir en que los principios constitucionales han de imperar libremente porque ni el fraude, ni la violencia, ni las amenazas, ni los halagos, ni las veleidades de los hombres pueden torcer los caminos de nuestra vida institucional. Nuestra vida institucional se ha desarrollado en el ambiente tímido y confortable de los salones, como flor de invernadero. Hoy, la vida es mucho más ardua que la transcurrida en el período que lleva recorrido nuestra patria como país libre y políticamente organizado. Por eso no debemos temer enfrentarnos con la realidad, por dura que sea. Y si nos angustiamos ante un problema social grave que no hemos creado, provocado ni agravado, sino que existía y se disimulaba, debemos apelar a todos los remedios para lograr su curación. Era el tema de la inserción de las masas en la vida política, que desarrollaría varias veces en los próximos meses. Pero esa inserción no debía desequilibrar la estructura de la comunidad. Conozco, dijo, los linderos que separan la reivindicación obrera de índole económico-social de otra que aspira al dominio del proletariado. Conozco que tan peligroso es para nuestra paz interna el extremista que aspira al triunfo para vengarse de las injusticias recibidas como el potentado que financia las fuerzas opresoras del pueblo. Y conozco cuánto más peligrosa es la alianza entre unos y otros, cuando a toda costa pretenden apoderarse del poder con la secreta esperanza de sacarse del medio al aliado para quedar como único dueño y señor de la situación. Luego denunció supuestas maniobras de las fuerzas patronales que pretendían llevar al fracaso la política salarial del gobierno, promoviendo el alza indebida de los precios como recurso político para llevar a los trabajadores a la desesperación. Pidió moderación a los obreros en sus reivindicaciones, señalando que el país no podía dar más de lo que tenía y que pretenderlo todo era utópico e irrazonable. Se refirió largamente a los problemas que debería encarar el país en la posguerra y se burló de los que temían esa etapa. Somos trabajadores y no somos tontos, aseguró. Tenemos un territorio donde pueden criarse millones de cabezas de ganado sin necesidad de techo. Hemos cosechado trigo durante 40 años sin necesidad de abonar la tierra. No hay que tener miedo al futuro. Fue un brillante discurso, uno de los mejores que pronunció en esa época. Lo bastante moderado como para no asustar a la clase media, a los pequeños propietarios ni a sus propios camaradas. Lo bastante avanzado como para garantizar a los dirigentes sindicales que la política social continuaría. Lo bastante general como para marcar que no era un demagogo atenido a lo circunstancial, sino un gobernante capaz de apreciar con visión y serenidad el futuro inmediato. Sus ataques a las fuerzas patronales que no querían comprender, según él, su política y conspiraban al lado de sus adversarios políticos quedarían justificados un mes y medio después, y no porque Perón hiciera nada, sino porque la oposición vino a servirle en bandeja sus argumentos.